Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con la autorización de todas y todos ustedes esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Damos constancia del inicio de la sesión pública de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, martes 29 de diciembre de 2020, siendo las 13 horas con 2 minutos. Señora Secretaria General de Acuerdos interina, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter público en la modalidad no presencial. Sí, magistrado presidente. Le informo que además de usted, se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué y el magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción tercera, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. 1. Expediente con la referencia alfanumérica TEC, diagonal PES, diagonal 2, diagonal 2020, relativo al procedimiento especial sancionador, queja interpuesta por el ciudadano Víctor Javier Hernández Ponce, quien se ostenta como presidente suplente del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Asunto precisado en el aviso de sesión oportunamente fijada en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta magistrado presidente, magistrada, magistrado. Señora magistrada, señor magistrado, está a su amable consideración el orden del día. Si se encuentran de acuerdo con el mismo en relación con el único asunto que se resolverá en esta sesión, les solicito lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos interina, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su instrucción, magistrado presidente. Con la anuencia de mis pares, procedo a exponer el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador de la cuenta y para ello le concedo el uso de la voz a la maestra Nirian del Rosario Vila Gil, secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a mi ponencia, para que exponga la síntesis del asunto que hoy nos convoca. Por favor, maestra Vila Gil, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. El ciudadano Víctor Javier Hernández Ponce se ostenta como representante suplente del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y se pronuncia en contra de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre por supuestas violaciones a la normatividad electoral. Para probar sus alegaciones, el quejoso ofreció pruebas técnicas consistentes en direcciones de URL y DVD. La autoridad administrativa electoral El actor sostiene que las publicaciones señaladas violentan el artículo 134 constitucional porque pretenden generar promoción personalizada y puede poner en riesgo la equidad en la próxima contienda electoral. Al respecto, es importante precisar que el artículo constitucional de referencia establece que las y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que les han sido encomendados. Además, tiene como objeto impedir que las acusaciones de las y los servidores públicos incidan en los procesos electorales, así como elevar a rango constitucional las regulaciones en materia de propaganda gubernamental, tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral. Para este Tribunal Electoral Local,
resulta inexistente la infracción que se estudia, pues del análisis de las distintas imágenes y videos no es posible acreditar que la finalidad sea destacar la imagen o persona de la servidora pública, así como tampoco se desprenden elementos que acrediten que la finalidad sea influir o afectar de modo alguno el proceso electoral local. Lo anterior es así porque de las publicaciones denunciadas, certificadas por la Autoridad Administrativa Electoral y estudiadas por este órgano garante, se llevó a cabo el análisis exigido según lo dispuesto por la jurisprudencia 12/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla, arribándose a la siguiente conclusión. Elemento personal. De acuerdo con lo establecido en el criterio jurisprudencial, las voces, imágenes, símbolos que permitan plenamente identificar al o a la servidora pública actualizan el elemento personal. En el caso, las publicaciones analizadas por este Tribunal Electoral local, se advierte que se encuentran alojadas en una fanpage con el nombre de Ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre. Por lo tanto, al no haber negado su aparición en las imágenes, se presume que quien figura en las fotografías es la denunciada y se tiene por acreditado el elemento personal. Elemento objetivo. Obliga al análisis del contenido de las publicaciones para determinar si de manera efectiva se revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Del análisis integral de las publicaciones se advierte que el nombre de la denunciada es informativo, sin que se observe mención alguna tendiente a promocionar velada o explícitamente a la servidora pública. En estas imágenes y contenido de las publicaciones no se utilizan símbolos, hashtag o etiquetas, frases o lemas que vinculen a la denunciada con alguna opción política o infieran expresiones que busquen incidir en la voluntad de los ciudadanos como posibles votantes en el proceso electoral. Por lo tanto, para este Tribunal Electoral local, la mención del nombre de la denunciada se hace de manera genérica, sin que se destaquen las cualidades o calidades personales de la servidora pública, logros políticos, partidos de militancia o cualquier otra de índole personal, por lo que no se actualiza el incumplimiento a la prohibición de realizar promoción personalizada que impacta en los comicios. Por lo tanto, no se actualiza el elemento objetivo. Elemento temporal. Es necesario establecer la temporalidad de las publicaciones que motivaron la queja, ya que si la promoción se verificó dentro del periodo prohibido por la ley, es importante señalar que de conformidad con el artículo 2º transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el proceso electoral local dará inicio en el mes de enero del año próximo y todas las publicaciones denunciadas fueron realizadas en los meses de junio y julio de la presente anualidad, esto es, fuera del proceso electoral local, incluso antes del inicio de este, por lo cual los hechos no encuadran en la prohibición señalada en el artículo 41 constitucional. Para este tribunal local no se actualiza el elemento temporal. No se acredita un posicionamiento de cara al proceso electoral. Este órgano garante advierte que las publicaciones cuestionadas son actos que retratan la forma espontánea, la actuación propia de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, sin que se deduzca un beneficio o ventaja en cuanto al posicionamiento en la sociedad y sin que el promovente aporte mayores datos o pruebas que lleven a sostener lo contrario. Por lo tanto, en concordancia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Electoral local determina que no toda propaganda institucional en la que aparezca el nombre o imagen de una servidora o servidor público puede encuadrar como infractora de las disposiciones constitucionales y legales, porque como ya fue señalado,
es necesario determinar, en primer lugar, que los elementos constituyan una afectación o alteren el rumbo de un proceso comicial. Por lo tanto, este órgano garante considera que no existe infracción alguna por parte de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, toda vez que no se tiene por acreditado el contenido diseñado y administrado por ella que infrinja las normas electorales o encuadre alguno de los supuestos prohibidos por la ley. Además, la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre se encuentra en el ejercicio de sus funciones sin transgredir ninguna disposición normativa ni afectar el desarrollo de la contienda electoral, tal y como se constató con lo informado por el secretario general del Congreso del Estado de Campeche, mediante oficio de fecha 31 de agosto del año en curso. Tampoco puede determinarse como una indebida utilización de recursos públicos al no tenerse por acreditadas las infracciones a la normativa electoral en cuanto al contenido de las publicaciones, porque no constituyen propaganda personalizada ni existen elementos para determinar que los actos denunciados afecten la equidad en la contienda. Este Tribunal Electoral local llega a la convicción de que no existe violación al artículo 134 de la Constitución Federal. En consecuencia del análisis del caudal probatorio y por los razonamientos expresados, no se acreditan elementos que evidencian que los actos denunciados transgreden la norma electoral, como lo es el posicionamiento ante la ciudadanía de manera favorable, ni la promoción personalizada de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre. Por ende, se considera que no existe un uso indebido de recursos públicos y, por lo tanto, este Tribunal Electoral local determina declarar inexistentes todas y cada una de las infracciones denunciadas por el actor. Esta es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, maestra Miriam del Rosario Villagil, secretaria de Estudio y Cuenta. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuvieran alguna manifestación al respecto. Señora secretaria general de Acuerdos interina, al no haber intervenciones, respetuosamente le solicito tome la votación que corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a los magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué. A favor del proyecto. Magistrado Carlos Francisco Witz Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrado presidente Francisco Javier Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto expuesto. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador TES-PES-2-2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria general de Acuerdos interina. En consecuencia, en el expediente identificado con la referencia alfanumérica TEEC-PES-2-2020, se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en contra de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre. Segundo, se determina inexistente la violación a la normatividad electoral y al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los motivos y fundamentos expuestos a partir del considerando octavo de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante sistema videoconferencia a distancia, siendo las 13 horas con 16 minutos del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos interina levante el acta correspondiente. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su atención.